Hebreos capítulo 8, por favor. Hebreos capítulo 8. Estamos en esta serie del libro de Hebreos, que el título especial o principal es la supremacía de Cristo, ¿verdad? Me habla de algo que Jesús o Cristo es superior a todo. Eso es lo más importante. Y el tema del día de hoy, lo que estaremos hablando el día de hoy, es acerca de un nuevo pacto. Estaremos hablando de un nuevo pacto y vamos a orar el día de hoy para poner este tiempo en las manos de Dios y que sea Él hablando en nuestras vidas y ministrándonos. Papá, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta hora, poder alabarte, adorarte, exaltarte. Gracias por la oportunidad que nos das, Dios, de como iglesia no solamente cantarte y ofrendarte, sino que venir a escuchar tu dulce voz en nuestras vidas. Permite que lo que hoy vayamos a leer, la porción que toca, preparada para el día de hoy, tú puedas transformar nuestro corazón a través de ella. Que puedas abrir, Espíritu Santo, nuestro interior, incluso que pueda, aún de lo que nosotros pudiéramos o yo pudiera hablar, tú puedas transformar y tú puedas llegar, que esa palabra llegue a lo más profundo y que puedas hablarle incluso áreas en las cuales ni yo pueda tocar, sino que tu Espíritu Santo haga la obra. Háblanos, enséñanos y ministranos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hebreos capítulo 8. Recordemos otra vez a quién está escrito esta carta. Esta carta está escrita a una iglesia de los hebreos, ¿sí? Donde hay hebreos más bien. No sabemos el autor, pero sabemos que el director general, quien es Dios, porque dice al principio empezamos a ver cómo Dios había hablado anteriormente. Y recordemos que está viviendo un tiempo difícil de mucha presión, desánimo también, por la presión que hay de que volver otra vez ellos atrás a su vida espiritual como tenían antes, con sus ritos y todo. Creo que la manera más práctica que pudiéramos entenderla el día de hoy es como cuando algunos de nosotros, no todos, quizás por un tiempo estuvimos en la iglesia católica y hay mucha gente que es católico por tradición y otro por alguna convicción, ¿no? Pero muchas veces nosotros llegamos a la iglesia católica, estuvimos ahí y de repente, de una u otra manera, Dios llega a nuestra vida, vemos la verdad, vemos la enseñanza y cambiamos y, oh sorpresa, oh qué bendición, ahora somos cristianos. Y cuando uno se convierte al cristianismo, empieza a haber un conflicto en la familia, ¿no es cierto? En algunos el conflicto es más grande, que incluso llegan a decir, híjole, qué vergüenza, y cómo has olvidado lo que enseñaron nuestros padres, y es desde nuestros abuelos ha sido, y hoy tú eres una deshonra para nosotros. Y ¿lo han escuchado o lo han vivido? No es algo fácil. Bueno, pudiéramos ver que lo que está viviendo esta iglesia puede ser algo muy parecido, pero en una cantidad mucho más grande de presión. Entonces, esto hacía que la iglesia estuviera de repente como medio desanimada, probablemente con unos conflictos, y es por eso que el autor está mostrando quién es Cristo, mostrando lo que es la autoridad que hay en Jesús y cómo Él es superior a todo. Lo que trata de enseñar el autor es que Dios había hablado muchas veces, de muchas maneras, pero que ahora el mensaje más claro es a través de su Hijo. Y cómo Él es superior a todo. Lo hemos visto, superior a profetas, superior a ángeles, superior a Moisés. Moisés es una parte muy importante para el pueblo judío. Y ahora lo que hemos estado viendo, que ha sido superior incluso a los sacerdotes, es puesto como gran sumo sacerdote, que es lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Ahora, del capítulo 8 al capítulo 10,
entraremos en una sección donde se estará hablando acerca de esta comparación que hay entre Jesús y los sacrificios y el pacto que Dios ha establecido, ¿sí? Después ya del 11 al final es una exhortación que hay para la iglesia. Pero lo que hemos estado viendo en estas semanas es acerca de esto, este Jesús que es superior a cualquier sumo sacerdote. Lo vimos la semana pasada, según el orden de ¿quién? De Melquisedec, ¿verdad que sí? Un orden diferente, que no tenía un principio ni un final, y que así era el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora recordemos que la labor de todo sacerdote era presentar ofrendas y sacrificios a favor del pueblo ante Dios. A través del pecado, el pecado separaba esa relación con Dios, y lo que hace el sacerdote simplemente es ver esa restauración, o ver cómo se restaura esa relación delante de Dios, la relación que puede haber entre un Dios santo y un pueblo que es pecador, ¿sí? El problema que vimos la semana pasada es que este sistema de sacerdocio era débil. Lo vimos así, era incompleto. Y la razón era principalmente porque pues los sacerdotes eran muchos, porque estaban por un tiempo y luego morían, se levantaba otro, y luego moría y se levantaba otro. También un punto importantísimo es que ellos tenían que presentar sacrificios primeramente por ellos mismos y después por los del pueblo. Y es que como ellos eran pecadores, era imposible que no tuvieran que presentar estos sacrificios delante de Dios. Entonces había necesidad de más sacerdotes, había necesidad de más sacrificios. Y lo que me presenta el autor es que a través de Jesús nos encontramos un sacerdote único, escogido por Dios, que vino a esta tierra y vivió como hombre, se encarnó. ¿Para qué? Pues para que pueda ser escogido entre los hombres, pero más que todo para poder conocer nuestras debilidades. La Biblia me dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, él no pecó, él no falló en ningún momento. Por lo mismo, él no necesita hacer sacrificios por sí mismo. ¿Estamos con ello? El sacerdote sí pecaba, pues tenía que ofrecer un sacrificio primero por él y luego por el pueblo. Pero Jesús no. Él al nunca haber pecado, bueno, él no necesita ofrecer sacrificio por él nunca. Vimos que era de una orden diferente, pero también vimos que es un sacerdote para siempre, eterno, el cual dice, leíamos la semana pasada, puede interceder por nosotros para siempre y para poder salvar perpetuamente a los que a él se acercan a Dios. Esa es una realidad y un privilegio para nosotros. ¿Por qué? Porque si él es santo y él es eterno, no hay otro cambio. Y si él es para siempre, intercede siempre por nosotros, puedo confiar que puede salvarme para siempre. En Hebreos capítulo 8 versículo 1, les comento esto porque es como una introducción, pero no vamos a perdernos de esto que estamos hablando, porque Dios sigue hablando de lo mismo, ¿sí? En Hebreos 8:1 dice así: ahora bien, el punto principal de lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Sí? En otra versión, este mismo versículo dice así: el punto principal es el siguiente, y esto es lo que tenemos que entender. Tenemos un sumo sacerdote
que se sentó en un lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. ¿Cuál es el punto principal? Bueno, lo que hemos estado hablando de este autor es eso: un sacerdote en el cual es único, es diferente y nos convenía. Esto lo vimos en el capítulo 7, versículo 26. Si gustan leerlo, o yo lo voy a leer más bien, cabo nada más está en la misma hoja, yo creo, en su misma Biblia. Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo era este sumo sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces, el punto principal que estamos viendo, o lo que quiere el autor que nos enfoquemos, es en este tipo de sacerdote que en el cual ahora nosotros tenemos. Ese sacerdote que es único, que es diferente, que es eterno, que nunca pecó, que es inmutable, que es santo. Todo esto me habla de la condición que tenía este sacerdote, y no solamente eso, sino que está sentado a la diestra de Dios. Vamos a verlo un poquito más adelante, pero te das cuenta que el sacerdote, cuando trabajaba, estaba sirviendo en el templo, no había un lugar para sentarse, porque el trabajo era continuo, no había un descanso, continuamente estaban ellos ofreciendo un trabajo, un sacrificio, y no había un lugar para sentarse. Pero Jesús, el sumo sacerdote, tiene un trono, tiene un lugar donde se sienta, y está sentado a la diestra de Dios. No solamente está sentado por ser sacerdote, sino que además es el rey de todo el universo. Versículo 2, leamos del versículo 2 al versículo 5, ahí en Hebreos 8. Dice así: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí me habla que hay dos tipos de tabernáculo: uno que levantó el Señor y uno que levanta el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentasen las ofrendas según la ley, las cuales sirven, esto es importantísimo, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Lo que quiere hacer el autor del libro de Hebreos en esta enseñanza, en esta predicación, es poder que vean lo que Dios ha hecho de lo que es desde el Antiguo Testamento. Y es entender esto. Dios llamó en el Antiguo Testamento a los sacerdotes de la familia, lo vimos, de Aarón, y tenía que ser de la tribu de Leví. Todos estos sacerdotes servían en el Antiguo Testamento. Dios les había prometido una tierra al pueblo de Israel, y mientras ellos iban por el desierto, Dios les dio órdenes de construir un lugar en el cual Dios iba a habitar. Este lugar era una carpa, al cual se le conoce con el nombre de tabernáculo. Y era un lugar donde, número uno, iban a ofrecer los sacrificios, las ofrendas delante de Dios, pero también iba a ser un lugar donde se iba a restaurar esta relación de Dios con el hombre, o del hombre con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le dice a Moisés cómo tenía que ser este tabernáculo, y le da todas las indicaciones.
desde el atrio como tenía que ser, desde el lugar santo, el lugar santísimo, los elementos que tenían que estar en el lugar santo, en el lugar santísimo, las actividades, todo lo que se tienen que hacer. Si tú quieres saber más de eso, está en el libro de Levíticos. Puedes venir los martes a escuchar las enseñanzas o incluso verlo ahí en el canal de YouTube que tenemos como iglesia. Pero todo lo que tiene que ver con el tabernáculo lo hemos visto desde el libro de Éxodo, que ya terminamos, ahora el libro de Levíticos, cómo se lleva a cabo. Pero esto es lo que Dios lo había dicho, y no sé si ustedes se acuerdan, pero cada vez que leíamos en cada pasaje, cuando Moisés estaba dando las indicaciones o levantando el tabernáculo, siempre decía: y Moisés lo hizo conforme a lo que Dios le había dicho, o todo lo hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Entonces, lo que estoy leyendo ahorita en Hebreos es precisamente eso. Dios le dio indicaciones a Moisés, y Moisés lo hizo todo conforme Dios se lo había mostrado. Ahí es en ese tabernáculo donde ellos podían servir, hacer los sacrificios, con el propósito de ¿qué? De cubrir los pecados del pueblo. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Ese era el propósito. Entonces, lo que está tratando de decir el autor de Hebreos es que Jesús es superior a estos sacerdotes, porque ellos iban a servir, o más bien, ellos sirvieron en un tabernáculo hecho ¿por quién? Pues por el hombre. Pero Jesús es superior porque Jesús iba a servir en un tabernáculo en el cual, incluso me dice en el versículo 2, que es el verdadero tabernáculo, ¿sí? Y aparte es celestial. Entonces esto me hace entender que el tabernáculo que hizo Moisés es una réplica de algo que está en los cielos. No hay otra manera de poder entenderlo, y es más, incluso ni explicarlo. Y si ahí me dice: hermano, ¿a poco igualito es arriba? Pues la Biblia simplemente me dice que era, lo que acabamos de leer ahorita, que era una figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces yo pudiera considerar y pensar que el modelo que Dios le dio, porque cuando tú lees las cosas de cómo Dios manda que se haga el tabernáculo, es increíble, porque Dios es bien exacto, bien específico en medidas, en formas y todo. Y incluso cuando había que trabajar y darle las formas a como Dios quería, porque de repente eran cosas que ni sabían. Tenías que ser el propiciatorio de una manera y con querubines y todo. Cada quien puede tener una idea diferente, pero cuando Dios establece quién lo va a hacer, dice que eran llenos del Espíritu Santo y que ellos eran movidos para hacer todo conforme a lo que Dios había pedido. Entonces, la manera más fácil de entender es que en el cielo hay un tabernáculo verdadero, celestial, y el tabernáculo que hizo Moisés simplemente, dice ahí, es una figura, y así le llama, figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, tengo que entender que en el Antiguo Testamento estaba ese tabernáculo, había sacerdotes, había rituales, y todas estas cosas que se hacen en el Antiguo Testamento simplemente era una sombra de lo que iba a venir. Y tenía como propósito servir en ese momento para poder acercar al pueblo con Dios. Pero todo esto apuntaba a una realidad superior, ¿sí? Yo creo que es tan fácil, podemos entender cuando hay una persona y está la sombra proyectada. La sombra da la misma figura de la persona. Lo dijimos, sería ilógico que alguien viera una sombra y abrazara una sombra cuando la persona está ahí. Es más valioso la persona que la sombra, pero la sombra me apunta a lo que hay. De la misma manera tenemos que ver esto. ¿Por qué? Porque lo que apuntaba esta sombra era al día en que viniera ese Mesías, que viniera ese Jesús y cumpliese todas aquellas promesas o incluso las historias que había en el Antiguo Testamento, ¿sí?
La idea es esta, poder ver cómo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir y apuntaba o apunta todo a Cristo. Por eso cuando leemos ahorita dice que estos sacerdotes y estos sacrificios estaban incompletos. Importantísimo. No quiere decir que fueran malos, sino que estaban incompletos porque solo podían apuntar al momento en el que vendría aquel sacerdote que tenía que ser un solo sacrificio y para siempre. Apuntaba a aquel sacerdote que nunca iba a morir, sino que era un sacerdote eterno, que apuntaría a aquel que nunca iba a pecar y por lo tanto, bueno, no tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, que sería perfecto para ministrar, y no solamente en un santuario terrenal, sino en uno verdadero y que es celestial. Entonces yo tengo que entender, y esto creo que quisiera detenerme tantito para que lo pudiéramos ver de esta manera. Dios siempre que habló a su pueblo o lo ha mostrado, lo ha hecho a través de pactos. Y de repente pudiéramos tomar dos posturas de repente equivocadas en relación al antiguo pacto o al Antiguo Testamento, porque es lo mismo, Antiguo Pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, Nuevo Testamento, precisamente es lo mismo, pero hay dos posturas que nosotros como cristianos pudiéramos tomar y no son correctas. La primera postura que no deberíamos tomar es pensar, el Antiguo Testamento ya pasó y no tiene ninguna utilidad porque ahora somos cristianos del Nuevo Testamento. ¿Es real que somos cristianos del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento? Pero sería un error pensar que el Antiguo Testamento ya no es de utilidad para nosotros. El pensar que ya no importa, no, a mí no me importa ya el Antiguo Testamento. No, es que para mí no me sirve nada porque ya estamos en el Nuevo. Ese es un error. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo que viene en el Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento nos muestra la salvación, la promesa que Dios tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que viene en el Nuevo? Pues simplemente el cumplimiento. En el Antiguo Testamento podemos verlo todo, desde la creación. Vemos que más la caída. Y vemos como Dios promete restaurar a un pueblo, a una nación, todo a través de su Hijo. Entonces, para yo poder entender que Jesús es el Hijo de Dios y lo que Él hizo realmente hay una evidencia que es de parte de Dios, para nosotros es importantísimo que podamos ir ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. O sea, no hay otra manera de poder ver lo que nos está o la confirmación en Jesús. Tengo que ir al Antiguo para poder ver las promesas, lo que Dios ha dicho, y entonces cuando veamos el cumplimiento podamos entender que esa persona es. Entonces sería un error para nosotros el poder pensar que el Antiguo Testamento no es importante para nuestra vida. Y ahora, a lo mejor ustedes no lo piensan así, pero hay gente que sí lo piensa. No, a mí ya no me importa el Antiguo. Y no, recuerden que es una sombra y figura de lo que ha de venir. La segunda postura, que también podría ser algo incorrecto. La segunda postura es interpretar incorrectamente el Antiguo Testamento de manera que nos queramos convertir al judaísmo. Ese es otro extremo. Aquellas personas que quieren vivir y quieren practicar las reglas, los ritos y todo aquello que los judíos hacían. No, es que ahí dice que es perpetuo y que para siempre y tenemos que hacerlo de esa manera y Dios lo dijo y yo voy a hacer porque y la gente trata de irse completamente a tratar de cumplir lo que dice el Antiguo Testamento.
postura es equivocada porque ignoran cuál es el propósito del Antiguo Testamento. Yo tengo que entender que toda esta ley le fue dada a Israel antiguo, al Israel cultural, y no a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto fue entregado a Israel, solamente a ellos. ¿Por qué? Porque había un propósito: que esta nación de Israel fuera única, fuera diferente y fuera especial, y que ellos pudieran mostrar a las demás naciones acerca de un Dios real, de un Dios verdadero, y cómo se debería de vivir ante ese Dios, y cómo ellos podían ser diferentes a todas las naciones, reflejando a este Dios verdadero. Entonces, el pensar el día de hoy que queremos vivir como los judíos o tratar de cumplir el Antiguo Testamento ignorando el Nuevo es un error. Yo no tengo que vivir el Antiguo. ¿Por qué? Porque ese pacto ha cambiado, y ahorita lo vamos a ver, por uno nuevo, por uno mejor. Ese pacto apuntaba al día en que Dios haría algo especial, no solamente para su pueblo, sino para que todo el ser humano pudiera regresar a Dios, y para que realmente pudieran amarlo y obedecerlo. Entonces, al estar mencionando dos posturas incorrectas, ¿cuál es la postura correcta entonces? Bueno, lo que estamos viendo, entender que el Antiguo Testamento es de gran valor. Por esa razón, el autor de Hebreos, si usted se ha dado cuenta, cada vez que vamos leyendo, está citando partes o textos del Antiguo Testamento. La semana pasada, para entender lo de Melquisedec, tuvimos que ir al Antiguo Testamento. No había otra manera. Y es tan importante poder verlo para poder entender lo que la Biblia nos quiere enseñar. Hay muchas promesas de parte de Dios y cumplimientos en la palabra, pero tengo que ver cómo en el Nuevo se cumple lo que Dios ha prometido en el Antiguo. Recuerden, todo lo que se ve en el Antiguo Testamento es una sombra que apunta a las cosas celestiales. Por lo mismo, hablando del sacerdocio, regresando un poquito, el sacerdocio de Jesús no es débil. ¿Por qué el otro sí era débil? Porque tenía un tiempo, tenía que morir y poner a otro. Dos, porque tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, por sus propios pecados, ¿sí? Y una más, porque no podía perdonar pecados, solamente los cubría. Pero el sacrificio, el sacerdocio de Jesús, ese sí era firme y para siempre, porque no pecó, ¿estamos? Porque no muere, es eterno y es para siempre. Y lo más importante, es el único que puede perdonar nuestros pecados para siempre. Vamos a leer versículos 6 y versículo 7, Hebreos. Dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? Pues el de Jesús, ¿no? Pero ahora, tanto mejor ministerio o servicio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Lo que está tratando de decir el autor en este pasaje es que Dios había hecho una promesa, un pacto con Abraham y con su pueblo. Pero después, a través de los profetas, anunció que Dios haría un nuevo pacto. ¿Y se acuerdan lo que vimos la semana pasada con lo que es los sacerdotes? Cuando vimos cómo Melquisedec era antes de, bueno, Abraham le dio ofrenda, el diezmo a Melquisedec,
Y dijimos que antes de Melquisedec, primero antes fue Melquisedec, perdón, y después Abraham, y de Abraham viene la descendencia de Moisés, de Aarón, de la tribu de Leví. Y dijimos que era un sacerdocio diferente, pero como el primer sacerdocio que se puso con Aarón y con los levitas no fue suficiente, Dios tuvo que prometer algo a través, y lo vimos con David, mucho tiempo después. Y dijimos, si el sacerdote primero hubiera sido suficiente, no habría necesidad de que Dios prometiera un sacerdote mejor. ¿Se acuerdan? Cuando vimos en el Salmo 110, si no me equivoco, que Dios le dice a Jesús, tú serás sacerdote para siempre. Y lo juró según el orden de Melquisedec. Entonces vimos cómo por cuanto uno era débil, tuvo que levantarse uno mejor. Si no fuera necesario, no había necesidad de que Dios dijera esto. Bueno, de la misma manera está pasando en el capítulo 8. Porque si el primer pacto hubiera sido completo, no habría necesidad de que Dios levantara un segundo pacto. Y esto me hace entender que el antiguo pacto no fue suficiente. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, recordemos, porque es una sombra de lo que iba a ser o suceder más adelante. Y entonces, lo que hace Dios es dar este nuevo pacto. Leemos ahí en versículo 8. Aquí viene la promesa del nuevo pacto. Y no lo vamos a leer en Jeremías, pero lo mismo que estamos aquí está citando el autor en Jeremías 31. Dice así: porque reprendiéndolos dice, esto me llama la atención porque Jesús está dando una promesa, pero los está reprendiendo por la actitud que el pueblo ha tomado. Dice así: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. O sea, aquí me habla de que había hecho un pacto. ¿Cuándo? Cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahorita lo vamos a leer un poquito más, ¿sí? Dice, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta frase de desentenderme es como, más que todo, es como decir, y los dejé. ¿Quieren hacer lo malo? Órale. ¿Quieren hacer sus propios dioses? Yo los dejo. No quiere decir que Dios ya no tiene cuidado, no, porque vemos siempre en la historia como Dios siempre tuvo cuidado de su pueblo, pero los dejó hacer lo que querían. Dice, por lo cual, ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguna enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Es lo que está dando el pacto. En el versículo 13, ya para el último, aquí termina y pareciera que el autor da una conclusión. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. O sea, claro, lo que dice el autor es, había un antiguo pacto, pero el pueblo ya no lo cumplió y quedó anulado. Y entonces Dios hace un nuevo pacto. Y este pacto es diferente. Y lo que hace el autor decir es, lo que estaba viejo, pues envejece, lógico. Bueno, pero si está
viejo y envejece, está próximo a desaparecer, porque el nuevo pacto es el que se ha establecido. Y otra vez, no quiere decir aquí que el antiguo pacto o el Antiguo Testamento ya no es bueno, ni que el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es superior al Antiguo. No quiere decir nada de eso, sino simplemente está hablando acerca del pacto. Y creo que la mejor manera de entender lo que es un pacto es a través de esta palabra. Un pacto, pudiéramos decir que es un acuerdo legal, ¿cierto? Un acuerdo legal. Y yo decía, ¿cómo lo puedo explicar más claro? Creo que cuando hablamos del pacto matrimonial, míralo, cuando alguien se casa, ¿no? Y están las dos personas al frente y empieza el juez o el ministro a decir: fulano de tal, aceptas a tu esposa y al dar el nombre como tu esposa, prometes amarla, respetarla, honrarla, dejar a las otras mujeres, o si es mujer, a los otros hombres, vivir solamente para él en la enfermedad y en esto y en esto, y hasta que la muerte los separe. Y es parte de estar dando un compromiso donde la persona que está ahí dice: sí, acepto, prometo. Y lo que están haciendo delante del juez, o incluso en la iglesia delante de Dios, es hacer un pacto matrimonial. Y creo que en este acuerdo, de este pacto, lo que se está mostrando, diciendo un pacto y un acuerdo de amor y un acuerdo de fidelidad. Cuando el pueblo hacía un pacto, o Dios hacía un pacto con el pueblo, también me habla que es un acuerdo tanto de amor como un acuerdo de fidelidad con Dios. Y me gustaría un poquito ver como la historia desde el inicio, para ver cómo Dios siempre ha buscado esto en el hombre y el hombre ha fallado. Porque lo que Dios quería es que el hombre pudiera tener una relación completa, permanente con Dios. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, no vamos a ir para allá nomás. Si vamos a Génesis capítulo 1, me dice que Dios establece al hombre y establece un pacto con ellos, con él. Cuando le dice hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo que hace Dios es una relación de compañerismo con el hombre, e incluso le da un rol de autoridad y de gobierno. Y le dice: multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear bajo la mano de Dios y bajo la autoridad de Dios. El problema, bueno, este es el pacto que Dios hace con Adán y con Eva, con el hombre. El problema es que ellos se rebelan contra Dios, rompen su relación con Dios y buscan vivir conforme a sus propios términos. Y ese pacto que Dios había hecho con el hombre queda dañado. Ese pacto está lastimado y se daña esa relación con Dios. Y esa relación o ese pacto no solamente dañó la relación de ellos con Dios, sino fue algo que impactó y dañó a toda la humanidad. Y ahora, por esa actitud, todo hombre vive separado de Dios. ¿Por cuánto? Que somos pecadores. La Biblia así me dice: todos somos pecadores. Y el pecado me separa completamente de Dios. Cuando ellos actúan de esta manera, ¿qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios promete llevar a cabo una operación de rescate. Promete que un día Él va a enviar a un Salvador para restaurar esta relación de amor, de compañerismo que debía de haber entre Dios y el hombre. El cual este Salvador iba a revertir toda maldición que había habido como consecuencia, y que iba a restaurar la condición de cada una de las personas. Entonces, de toda esta gente, de repente Dios llama a una persona
y establece un pacto con él con una promesa. Avanza la historia, avanza el tiempo y estamos hablando de Abraham. Y Dios le hace promesas a este hombre que se llama Abraham. ¿Y qué tenía que hacer Abraham? Confiar. Sabemos la historia que salió de su tía y su parentela, lo que Dios le estábamos mencionando. Pero Dios le hace una promesa y esa está en Génesis capítulo 12, 2 y 3. Si gustan se los leo yo o lo pueden buscar sin ningún problema. Génesis 12, 2 y 3 dice: y haré de ti una nación grande. De repente Dios hace esta promesa a este hombre que es Abraham. Y le dice: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y lo más importante está en el versículo 3. Dice: y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y aquí está: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La promesa de Dios aquí a Abraham es que él planea restaurar no solamente a un pueblo, a una persona, sino a toda la humanidad, y todo se relaciona con base a Abraham y a su familia. ¿Sí? A través de ellos Dios iba a prometer la restauración a toda la humanidad. El tiempo avanza. ¿Qué sucede? Abraham crece, el pueblo termina, varios años terminan en Egipto. En Egipto son siendo esclavos por 400 años, son esclavizados, viven en injusticias y de repente claman a Dios y Dios levanta a un hombre que es Moisés y los va a librar de un hombre que se siente y se considera un Dios. ¿Y este es quién? Faraón. Y Dios se levanta para rescatarlos y los lleva al monte Sinaí. Y estando ahí en el desierto o en este monte, Dios establece un pacto con su pueblo. Éxodo capítulo 19, del 4 al 6, dice de esta manera: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Recuerden que para esto ya lo sacó, las 10 plagas, todo lo que pasó en Egipto, ¿verdad? Y cómo os tomé sobre alas de águila, yo os he traído a mí. Interesante, porque esto de alas es como de un cuidado que tiene cuando una ave a sus polluelos los junta, pero dice: y los he traído a mí. Es el propósito que Dios tiene con su pueblo. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esto es interesante porque lo que hace Dios a su pueblo es decirle: si tú escuchas mi voz y guardas mi pacto, o más bien y obedecieres, entonces tú serás mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y lo que Dios le está pidiendo al pueblo es obediencia, es hacer. Todo el Antiguo Testamento está que el hombre tenía que hacer. Y más adelante no lo vamos a leer. Ahí mismo en Éxodo 19, cuando escucha, y el 20, cuando le vienen los mandamientos, el pueblo dice: prometemos a hacer todo lo que Dios nos ha mandado. En otras palabras, está haciendo un pacto el pueblo con Dios. Te vamos a obedecer, vamos a hacer lo que nos pidas, nosotros vamos a hacer tu voluntad. Entonces, lo que Dios está tratando es que este pueblo sea diferente y que pueda mostrar lo que es vivir ante Dios o con Dios en las diferentes naciones. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los lleva por el desierto, Dios los lleva a una tierra prometida. Ya vamos llegando a Josué, ¿verdad? Establece una nación.
hasta donde ellos llegaron, Dios les da toda una tierra, se hacen las tribus, las 12 tribus, y luego de repente el pueblo quiere ser como los demás y piden un rey. Y Dios les da un rey que es conforme al corazón de Dios. Y este rey, ¿cómo se llama? David. Y este rey unifica todas las tribus, las convierte en una nación y establece un reino de paz. Y entonces, estando ahí con David, Dios le hace una promesa a David y le dice: de tu descendencia Dios levantará un reino, o uno que será rey para siempre, uno que pueda reinar en justicia y en paz para toda la humanidad. Entonces eso es interesante, porque ya no solamente es a través de la familia de Abraham, ya no solamente es a través de una nación que Dios ha escogido, sino que ahora está diciendo que es a través de un descendiente de David, el cual será el rey de todo el universo, y en el cual Dios va a poder traer una relación especial al hombre con Dios, y traerá un reino de justicia y de paz. Todo esto hasta aquí se ve muy bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que ante las promesas que Dios ha dicho, Israel ha fallado. Y Israel rompió el pacto y su relación con Dios. Ellos inmediatamente empezaron a adorar otros dioses. Se volvieron a la idolatría, en la desobediencia. Hemos visto tantos pasajes donde me habla cómo el pueblo se ha levantado contra Dios en una inmoralidad, en una idolatría y en una injusticia, incluso contra ellos mismos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Pues trae una disciplina para sus vidas y los manda al exilio. Pierden la tierra, pierden todo, pierden el templo, pierden todo, por su pecado, por su condición en la cual están ahora. Y entonces Dios empieza a hablar a través de los profetas y apuntando hacia que un día Dios va a establecer un nuevo pacto, que Dios iba a levantar un pacto mucho mejor. Otra vez, no porque el antiguo pacto sea malo, sino porque el pueblo lo había roto, lo había quebrantado. El problema es que porque el pueblo falló, y tenemos que entendernos, para el hombre es imposible agradar a Dios o salvarse a sí mismo. Todos fallamos. Es imposible pensar que ninguno de nosotros no hemos fallado. Siempre pecamos, y el pueblo falló en todo o en muchas cosas de lo que Dios ha establecido. Ahora, no podemos ver como que Dios hiciera una negociación con el hombre. Oye, pues te di 10 mandamientos y a ver, dime con cuáles batallas para ver si los podemos quitar. O sea, Dios no llega a una condición de decir, bueno, ¿qué les parece si en vez de 10 mandamientos quitamos unos 3 y los dejamos en 7? ¿Qué les parece? Aunque hubiera 7, sería imposible de cumplirlos porque vamos a fallar en algún momento. Entonces lo que hace Dios es mejor levantar un nuevo pacto. Y Dios lo promete de esta manera. Y Jesús es el nuevo pacto que me muestra en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Él cumple con todos los pactos que había roto o que rompió Israel y la humanidad. Jesús es descendiente de Abraham, ¿verdad que sí? Entonces cuando dice, Dios le dijo a Abraham, y de tu descendencia se levantará uno en el cual serán benditas todas las familias de la tierra, Jesús lo cumple. Jesús es el israelita que verdaderamente amó a Dios, obedeció a Dios y cumplió toda la ley. Cuando Dios hizo un pacto con el pueblo y el pueblo lo rompió, Jesús, al nunca pecar y ser de Israel, Él cumplió con ese pacto. Jesús es descendiente del rey David, por lo cual va a establecer un reino de justicia y de paz con todo el mundo.
Cada compacto, cada lo que Dios había hecho con el pueblo a través de Abraham o el pueblo o promesa de David, Jesús lo cumple por completo. Entonces que tengo que entender que Jesús es Dios mismo, que se convirtió en un ser humano, vino y nació, ¿sí?, para ser nuestro representante ante Dios y cumplir el pacto, cumplir los pactos. Y a través de su muerte, donde derramó su sangre, y de su resurrección, ahora nosotros podemos ser parte de esa familia de Dios y podemos tener ese compañerismo con Dios a través de este nuevo pacto. Todo lo que habla del antiguo va avanzando hasta llegar a Cristo. Cada promesa termina en Jesús. Cada pacto Jesús lo cumple. Por eso para nosotros es nuestro gran sumo sacerdote, pero también a través de él somos parte de ese nuevo pacto. Mira, me gustaría volver a leerlo a partir del versículo 8. Hebreos 8:8. Dice así: porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Es el nuevo pacto que ahorita acabamos de estar mencionando, ¿no? Y lo dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué no fue como ese pacto? Bueno, porque aquel pacto tenía que ver con hacer, con obedecer. Y si tú no hacías y tú fallabas, te hacías culpable, pecador, y fallaste en el pacto, ¿cierto? Pero el nuevo pacto no tiene nada que ver con el hacer. El nuevo pacto tiene que ver con el creer. Por eso, aunque de repente no hagamos algo, no quiere decir que no somos un hijo de Dios. Ahora, paréntesis, no quiere decir que ahora podemos pecar. Acabo, no importa lo que haga. No estoy hablando de eso. No se me malinterpreta. La Biblia claramente dice: y esto escribo para que no pequéis. Por sus frutos los conoceréis. Pero ahora somos salvos por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pues el error que a veces cometemos es: me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no puedo cumplir todo lo que la Biblia me pide. Estoy de acuerdo, pero no soy salvo por lo que hago, soy salvo por quien creo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo tengo que entender que el creer en Jesús es lo que me pide este nuevo pacto. Entonces dice ahí: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque el problema era que el antiguo pacto tendría que ver con hacer cosas que se ven. El nuevo pacto tiene que ver con lo que está interno. Y lo que Dios promete ahora es cambiar mi corazón y cambiar mi mente. En un sentido es lo mismo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos, decimos con la mente o en el corazón, nos movemos, pero lo que está hablando es que Dios va a traer una transformación a nuestras vidas. ¿Por qué venimos a Cristo? Porque estamos cansados de nuestra antigua manera de vivir. Esa es una realidad.
Porque vivir en pecado me ha llevado a tener dolores de cabeza. Vivir en el alcohol, vivir en las drogas, vivir en fornicación, en adulterio, en problemas de robar, de mentira, de engaño. Todo eso nos trae conflicto a nuestra vida. Y lo que Dios promete es cambiar mi corazón, cambiar mi mente, cambiar mi vida, para yo ser una persona completamente diferente. Dice, y sobre su corazón las escribiré, y ellos serán por Dios, yo me seré a mí y serán a mí por pueblo. Ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto era porque en aquel tiempo había niveles de quién conocía a Dios más que otros. Ellos podían llegar quizás hasta el atrio, algunos, otros afuera del tabernáculo. Habían sacerdotes que entraban hasta el lugar santo, pero solamente había uno, una vez al año, que entraba hasta el lugar santísimo. Y a lo mejor ahí, oye, ¿y cómo es allá adentro? ¿Y cómo fue la presencia de Dios? Y dime qué se siente. Y dime, y había que explicar uno a otro y a otro. Y a los hijos, hay un hombre que es el sacerdote y él entra y Dios así. Pero hoy la promesa del nuevo pacto es que aún hasta los niños pueden conocer a Dios. Eso es impresionante, porque tú le hablas a tus hijos de Dios y hay niños que dicen, yo conozco a Dios, amo a Dios, y demás. Son evangelistas porque predican, testifican y hacen toda la función. ¿Por qué? Porque la promesa del nuevo pacto habla de lo que Él ha hecho. Y terminamos, versículo 12: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, pudiera terminar de esta manera. Esto significa que hay un nuevo pacto, en el cual hoy Dios te ofrece un acuerdo. ¿Recuerdan que pacto era un acuerdo? Bueno, hoy Dios quiere hacer un acuerdo contigo. Y mira lo que te ofrece: que Él será tu Dios, que lo vas a poder conocer y que tú serás para Él para siempre. Que va a transformar tu mente y tu corazón, y está dispuesto a perdonar todos tus pecados para siempre. Ese es el nuevo pacto. Eso es lo que hoy Dios viene a ofrecerte. Aquí hay el punto importante. Como cuando estás casándote, ¿no? Y te dicen, ¿estás dispuesto a olvidarte de todas y vivir solamente para él o para ella, y amarlo y respetarlo hasta que la muerte los separe? Está en ti decir sí, acepto, o decir mejor no. La misma promesa o el mismo compromiso hoy Dios te lo está haciendo a ti. Te dice, hoy te prometo que yo puedo ser tu Dios. Hoy te ofrezco que me vas a conocer y que serás mío para siempre. Te voy a transformar tu mente, tu corazón, y si hubieras pecado, no, y tus pecados serán perdonados para siempre. Es el nuevo pacto que hoy Dios ofrece. Uno mejor, no como el anterior. Por eso no hay que hacer nada. Hay que vivir por fe. Y a veces es más difícil eso. Es más fácil decir, bueno, para que sea salvo hay que ir, hay que cumplir y hay que hacer. Y uno puede decir, ya lo hice, ya cumplí, ya. Pero cuando te dicen, para ser salvo hay que creer, de repente puedes pensar y decir, falta algo más. Y no. Cuando pones tu corazón delante de Él, Él transforma tu vida para siempre. No hay otra manera. No hay otra persona. No hay otro sacerdote. No hay otro pacto más que Él. Por eso Él dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie significa pues nadie. Y nadie entra al Padre, y nadie va al Padre sino por mí. El único que puede interceder, el único que puede intercedernos para siempre y darnos salvación perpetua.
el único que puede transformar nuestras vidas. Ponte de pie.